Me llamo Sofía y lo que voy a compartir contigo puede desafiar todo lo que crees saber sobre la vida, la muerte y la fe. Hace apenas unos meses, yo era una chica normal de 16 años que vivía en el corazón de Los Ángeles. Mi vida era cómodamente predecible, la escuela, los amigos, algún que otro drama familiar, y creía que tenía todo un futuro por delante, cada paso cuidadosamente planeado en mi mente. Pero el 12 de diciembre de 2024, todo lo que creía sobre el mundo, sobre mí misma y sobre la existencia misma se hizo añicos para siempre. Comenzó como un día normal más. Recuerdo el sol de California entrando con fuerza por la ventana de la cocina mientras agarraba mi mochila y le gritaba adiós a mi madre. La escuela transcurría sin incidentes, como siempre, clases, exámenes y el murmullo de las conversaciones con amigos. No había nada que anunciara la tormenta que estaba a punto de azotar mi vida. Cuando regresé a casa, el cielo había adquirido ese tono dorado distintivo propio de los atardeceres de Los Ángeles, arrojando un cálido resplandor sobre la ciudad. Sin embargo, en mi interior había algo diferente. Sentía un peso en el corazón, abrumado por una tristeza que no podía explicar. Cuando entré por la puerta principal, un dolor repentino y atroz me atravesó el pecho, como si algo me hubiera desgarrado. No se parecía a ningún dolor que hubiera sentido antes, agudo, abrumador, sofocante. Apenas tuve la oportunidad de gritar antes de que se me doblaran las rodillas y me desplomara en el suelo. Sofía, ¿qué pasa? La voz de mi madre era frenética, pero sonaba muy lejana, como si la estuviera escuchando a través de un túnel. Mi visión se volvió borrosa y me costó concentrarme en algo. Apenas podía distinguir sus manos temblorosas mientras marcaba el 911, sus palabras eran una súplica frenética de ayuda. Y entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. El mundo quedó en silencio y el último sonido que recuerdo fue el aullido de las sirenas lejanas antes de que la oscuridad me consumiera por completo. Pero la oscuridad no estaba vacía. Era una luz densa, casi tangible, como un vasto vacío que me rodeaba. Por un breve momento, sentí miedo, pero rápidamente fue reemplazado por una abrumadora sensación de paz. Me sentí ingrávida, como si estuviera flotando en un mar infinito, sin límites. Y entonces, desde dentro de esa profunda oscuridad, lo vi, una luz radiante y cálida como ninguna otra que hubiera presenciado antes. No era cegadora, sino más bien suave, acogedora y llena de vida. La luz me envolvió, calmando cada parte de mi ser con una abrumadora sensación de tranquilidad. En un instante, ya no estaba en mi casa, ya no estaba agobiada por el dolor en mi pecho o el peso de mi cuerpo físico. Las preocupaciones que había cargado durante tanto tiempo, las luchas mundanas de mi vida, todo se desvaneció. Me encontré en un vasto reino sin límites que parecía extenderse infinitamente. No había paredes, ni fronteras, solo una luz infinita, zumbando con una energía suave y reconfortante. Ya no me sentía como Sofía, la adolescente atada por las limitaciones de la vida terrenal. En ese lugar, yo era algo más, algo eterno. Mientras flotaba en ese espacio sobrenatural, comencé a sentir la presencia de algo, de alguien, allí conmigo. Al principio, era una calidez sutil, una fuerza invisible que me envolvía gradualmente, haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba. Esta presencia no se parecía a nada que hubiera conocido antes, irradiaba un amor inconmensurable, una compasión profunda y una comprensión infinita. Aunque no podía ver su forma, sabía, con absoluta certeza, que no estaba sola. Y entonces, la presencia habló, no con palabras, sino directamente a mi corazón. Sofía, estás a salvo. Eres amada. Has sido traída aquí con un propósito. Antes de que pudiera preguntar cuál era ese propósito, la luz a mi alrededor comenzó a cambiar. Formas comenzaron a surgir dentro de su resplandor, y de repente me encontré de pie en un vasto campo abierto. El aire era fresco, con la leve fragancia de las flores en flor, y el horizonte se extendía infinitamente ante mí. Todo en este lugar se sentía puro, intacto,
vivo de maneras que no podía entender del todo. Y entonces lo vi. Al principio, era solo una silueta, su forma delineada contra la luz abrumadora. Pero a medida que se acercaba, sus rasgos se volvieron más claros. Su presencia era a la vez dominante y gentil, abrumadora pero increíblemente reconfortante. Sus ojos, profundos, sabios y llenos de compasión ilimitada, se encontraron con los míos, y en ese momento, supe exactamente quién era. Jesús, susurré, mi voz temblaba, no por miedo, sino por asombro y reverencia. Él sonrió y el amor que irradiaba de su expresión pareció atravesarme el alma. Sofía, dijo con voz rica y resonante, has sido elegida para llevar un mensaje. Pero antes de que puedas entenderlo, primero debes presenciar lo que estoy a punto de mostrarte. Antes de que pudiera decir algo en respuesta, la escena que nos rodeaba cambió de nuevo. El campo tranquilo se disolvió, reemplazado por una versión caótica y de pesadilla de Los Ángeles, una versión de la ciudad que reconocí, pero ya no era el lugar vibrante que conocía. Las calles estaban consumidas por llamas imponentes, el cielo estaba ahogado por espesas nubes de humo negro. El zumbido familiar de la vida, las risas, el ajetreo de la ciudad, habían desaparecido. En su lugar había gritos angustiados, el sonido estridente de las sirenas y el caos de una ciudad que se desmoronaba bajo su propio peso. La destrucción era tan vívida, tan real, que hizo que mi corazón doliera con un dolor indescriptible. La visión no era un sueño, era una advertencia. Él estaba allí, bañado por esa misma luz radiante. Su presencia era imposible de describir, no era distante ni abrumadora, sino un equilibrio perfecto de fuerza y calidez. No se parecía a nadie que hubiera visto antes y, sin embargo, en ese momento, supe exactamente quién era. Jesús, susurré, el nombre escapó de mis labios como si fuera la cosa más natural del mundo. Él sonrió, su expresión era de pura compasión. No había juicio en su mirada, solo comprensión. Y en esa mirada, supe que estaba a salvo. Eres amada, Sofía, dijo, su voz tranquilizadora y poderosa, como una canción que resonó en lo profundo de mi alma. Este viaje no ha terminado para ti. Hay mucho que ver, mucho que entender y mucho que compartir con los demás. Se te ha dado este atisbo de eternidad para que puedas ayudar a guiar a aquellos que han perdido su camino. Sentí una abrumadora sensación de paz en sus palabras, como si todo lo que alguna vez me había causado dolor o duda hubiera sido comprendido y perdonado en ese momento. Se acercó a mí y su toque fue como un calor que se extendió por todo mi ser. Sofía, tienes un papel que desempeñar, continuó. Pero la elección es tuya. ¿Aceptarás este camino? ¿Llevarás la luz del amor y la verdad a quienes más la necesitan? La pregunta flotaba en el aire, cargada de responsabilidad y esperanza. No tenía todas las respuestas. Era solo una chica de 16 años de Los Ángeles. ¿Qué podría ofrecerle al mundo? Pero mientras estaba de pie en esa luz radiante, una profunda sensación de propósito me invadió. Sabía que la elección era mía, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Lo haré, dije, con voz firme a pesar de la incertidumbre. Llevaré el mensaje. Jesús asintió, su sonrisa nunca vaciló. Entonces ve, hija mía. Comparte lo que has visto, lo que has aprendido y el amor que has recibido. Deja que ilumine el camino para los demás. Y luego, tan rápido como había llegado, la visión comenzó a desvanecerse. La luz radiante que me rodeaba comenzó a disminuir y sentí que me alejaban de la paz y el amor de ese lugar sobrenatural. Mi cuerpo comenzó a volver al peso familiar de la existencia física y sentí el débil pitido de los monitores del hospital, la frescura de las sábanas debajo de mí. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en ese lugar de luz. Estaba en la habitación del hospital, mi madre a mi lado, su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. Podía sentir su mano apretando la mía con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo.
Pero había regresado y sabía que este era solo el comienzo de un viaje que cambiaría todo, no solo para mí sino para el mundo que me rodeaba. Había visto lo que podía ser y lo que podía evitarse. La elección era nuestra y el mensaje era claro: el amor, la fe y la esperanza eran las respuestas que podían sanar el mundo. Y así, comencé mi viaje. Para compartir la verdad, inspirar a otros y recordarles que incluso en los momentos más oscuros, la luz podía prevalecer. La figura que estaba de pie, bañada de luz, frente a mí no era lo que yo había esperado. Había visto innumerables representaciones de Jesús antes, en murales de iglesias, en postales y en libros, pero ninguna de esas imágenes había capturado la esencia de quién era él realmente. La presencia que llenaba el aire no era solo visible sino tangible, abrumadora en su intensidad, pero reconfortante, como salir al calor del sol después de soportar un invierno largo y duro. Su rostro irradiaba bondad y sus ojos tenían una profundidad de compasión que parecía extenderse hasta la eternidad. Emanaba una paz innegable y una fuerza tranquila, y cada paso que daba hacia mí se sentía como un pulso constante, un latido que era a la vez tranquilizador e inquebrantable. Sofía, dijo mi nombre de nuevo, su voz suave pero autoritaria, llena de una ternura que me hizo sentir segura y comprendida. Has sido traída aquí por una razón. Anhelaba responder, decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se me escapaban. Todo lo que pude hacer fue asentir, completamente abrumada por la inundación de amor que brotó de él. Y luego, él sonrió. En esa sonrisa, experimenté algo que no podría describir, como si estuviera en casa, en un lugar que había olvidado, pero que nunca había dejado de anhelar. ¿Sabes dónde estás?, preguntó con suavidad, como si estuviera tratando de llevarme más profundamente a ese espacio sagrado. Sacudí la cabeza, el silencio en mi garganta era demasiado denso para que surgiera algún sonido. Estás entre mundos, explicó con suavidad. Entre lo que fue y lo que será, entre la vida y la muerte. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y pude sentir su peso asentándose pesadamente en mi pecho. Era como si estuviera al borde mismo de la existencia misma, en precario equilibrio entre dos reinos. Pero extrañamente, no había miedo en mi corazón. Solo paz, una calma que me invadió, firme e inquebrantable. Hay algo que debes ver, dijo Jesús, haciendo un gesto hacia la luz brillante que lo envolvía. Ven. Sin pensarlo dos veces, lo seguí. Su presencia era como una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante y me anclaba en ese lugar extraño pero sobrecogedor. A medida que nos movíamos, la luz que nos rodeaba cambiaba, su resplandor se hacía más intenso, más concentrado. En su interior, las imágenes empezaron a tomar forma, como visiones que surgían de la propia realidad. Lo primero que vi fue Los Ángeles, mi hogar. Pero ya no era la ciudad bulliciosa y soleada que conocía. Esta Los Ángeles estaba consumida por las llamas. Inmensos infiernos devoraban los edificios, mientras un humo espeso y sofocante llenaba el cielo. La gente corría por las calles, con el rostro marcado por el pánico y la desesperación. El aire estaba lleno de los agudos aullidos de las sirenas y los sonidos de la destrucción, gritos de ayuda, el crepitar del fuego, los ensordecedores estruendos de las estructuras que se derrumbaban. Mi corazón se aceleró y me volví hacia Jesús, desesperada por entender. ¿Por qué me estás mostrando esto? Este es un futuro posible, respondió, con su voz tranquila pero llena de dolor. No está escrito en piedra, pero refleja las decisiones que está tomando la humanidad. Observé con horror cómo las llamas se extendían, envolviendo barrios enteros, dejando solo cenizas a su paso. Las familias se aferraban unas a otras, buscando desesperadamente un lugar seguro. Los servicios de emergencia lucharon valientemente para detener la marea de destrucción, pero sus esfuerzos parecían en vano. La devastación era total, abrumadora. ¿Es esto un castigo? Mi voz temblaba, como si el peso de la visión fuera demasiado para soportar. Jesús sacudió la cabeza lentamente, su mirada llena de compasión. No es un castigo. Es una consecuencia.
¿Una consecuencia de qué?, pregunté, las palabras apenas escapaban de mis labios. Miedo, división, codicia, un mundo que ha olvidado cómo amar. Sus palabras me impactaron profundamente, atravesando el entumecimiento que se había instalado en mi alma. De repente, todo el sufrimiento que había visto en el mundo, las guerras, la pobreza, el odio, ya no parecía tan lejano. Lo sentí personal. El incendio en mi ciudad no era solo una historia de algún lugar lejano, era real, y ya no podía fingir que no era parte de él. El mundo estaba roto y todos éramos cómplices. Pero no tiene por qué suceder, dijo Jesús, con una voz suave pero llena de una certeza inquebrantable. Puso su mano sobre mi hombro, afianzándome en ese momento. Por eso estás aquí, para detenerlo. Para compartir lo que has visto, para recordarle a la gente el poder que tienen dentro de sí, el poder de elegir el amor en lugar del miedo, la compasión en lugar de la división. Mientras hablaba, la escena que nos rodeaba comenzó a cambiar. Las llamas parpadeaban, su intensidad se desvanecía hasta que no eran más que débiles brasas, reemplazadas por algo infinitamente más hermoso. Vi a personas, vecinos, extraños, familias, uniéndose. Se ayudaban mutuamente, compartiendo lo poco que tenían. Ofrecían refugio, comida y esperanza, incluso frente a las dificultades. El mundo no estaba libre de lucha, pero estaba lleno de luz, una luz que brillaba aún más debido a su unidad y bondad. Esto, dijo Jesús, con su voz llena de esperanza, es lo que quiero para la humanidad, un mundo construido sobre el amor y la unidad. Se me llenaron los ojos de lágrimas al ver cómo se desarrollaba esta visión de esperanza. Era todo lo que había soñado pero que nunca creí que fuera posible. Un mundo donde las personas se preocuparan por los demás, donde el amor superara todas las fuerzas que nos dividían. Pero, ¿cómo hago para que la gente me escuche?, pregunté, con el peso de la responsabilidad presionando fuertemente mi pecho. Soy solo una persona, ¿por qué alguien me creería? Jesús sonrió y en su mirada sentí una sabiduría infinita y un amor inquebrantable. Incluso la chispa más pequeña puede encender un gran fuego. Tus palabras plantarán semillas. Algunas echarán raíces inmediatamente, otras pueden tardar un tiempo. Pero confía en que tu mensaje llegará a quienes necesitan escucharlo. Asentí, sus palabras penetraron profundamente en mi alma. No sabía cómo sucedería, pero sabía que tenía que intentarlo. No podía ignorar este llamado, sin importar lo imposible que pareciera. Hay una cosa más que debes ver, dijo Jesús, su tono se volvió más serio. La luz cambió una vez más, y ante mí apareció una nueva escena. Esta vez, me vi a mí misma, acostada en una cama de hospital, pálida e inmóvil. El ritmo de las máquinas era constante y frío. Los médicos se apresuraron a reanimarme, sus manos frenéticas y decididas. Y allí, a mi lado, estaba mi madre, su rostro marcado por el dolor, agarrando mi mano como si se aferrara al último hilo de esperanza, deseando que regresara a la vida. Volverás, dijo Jesús suavemente, su voz llena de una tranquila certeza. Tu tiempo aquí aún no ha terminado. Lo miré, las lágrimas corrían por mi rostro, abrumada por un profundo dolor. Pero no quiero irme, susurré, mi voz temblaba. Este lugar, se siente como mi hogar. Es el lugar al que pertenezco. Lo entiendo, respondió, su tono lleno de compasión. Pero tu viaje aún no ha llegado a su fin. Todavía hay una misión que debes cumplir. Respiré profundamente para tranquilizarme, dejando que sus palabras se asentaran en mi interior. No quería irme, la idea de dejar este lugar tranquilo y sagrado destrozaba algo dentro de mí. Pero en lo más profundo de mi corazón, sabía que él tenía razón. Se me había mostrado algo, una visión increíble de lo que podría ser, y ahora era mi responsabilidad compartirlo con el mundo. El peso de esa comprensión se posó sobre mí como un manto, uno que no estaba segura de estar lista para llevar, pero algo en mí sabía que tenía que hacerlo. ¿Lo recordaré?, pregunté, mi voz apenas era más que un susurro,
teñida de incertidumbre. ¿Llevaré esta paz conmigo cuando me vaya de aquí? Jesús me miró con comprensión, sus ojos gentiles. Recordarás exactamente lo que necesitas para cumplir tu propósito. Y la paz que has sentido aquí, dijo suavemente, no está ligada a este lugar solamente. Reside dentro de ti, Sofía. Deja que te guíe mientras avanzas. Puso su mano suavemente sobre mi frente, y en ese momento, el calor se extendió por mi cuerpo como una luz suave y radiante. Era como si todo el amor y la paz de este lugar llenaran cada fibra de mi ser, calmando las partes más profundas de mi alma. Vete ahora, Sofía, dijo con una tierna sonrisa. Y debes saber que estoy contigo siempre, en cada paso que des. La luz a mi alrededor se hizo más brillante, intensificándose, hasta que me envolvió por completo. Sentí que me atraían, suavemente al principio, y luego con más urgencia, a medida que el calor pacífico comenzaba a desvanecerse. Los sonidos del mundo, los sonidos de la habitación del hospital, regresaron lentamente, los pitidos de los monitores, los suaves murmullos de las voces, los suaves sollozos de mi madre, todo eso regresó rápidamente, devolviéndome firmemente al mundo físico. Cuando abrí los ojos, el recuerdo del reino de otro mundo permaneció en mi mente como un suave eco. Todavía podía sentir la calidez del toque de Jesús, la profunda paz de su presencia. Pero más que eso, sentía el peso de la misión que me había confiado. Mi vida nunca volvería a ser la misma. No solo estaba regresando del borde de la muerte, estaba regresando con un propósito. La habitación a mi alrededor parecía extraña, casi distante, como despertar de un sueño que se aferraba a los límites de la realidad. El pitido constante de las máquinas y las voces apagadas de los médicos y enfermeras se sentían distantes, como si yo no fuera parte de todo. Mi cuerpo se sentía pesado, agobiado, como si todavía estuviera a caballo entre dos mundos. Me dolía el pecho, no por el dolor, sino por la intensidad de lo que había presenciado. Era como si la carga de esa visión fuera demasiado grande para soportarla de una sola vez. Sofía, escuché la voz temblorosa de mi madre, el sonido del alivio y la incredulidad en sus palabras. Ella me apretó la mano con suavidad, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Estás despierta? La mirada en sus ojos, una mezcla de alegría y el miedo crudo que había cargado durante esas largas noches de insomnio, me rompió el corazón. Podía ver la angustia que había experimentado, la incertidumbre de si alguna vez volvería a ella. Pero sabía, incluso mientras sostenía mi mano, que yo no era la misma persona que había conocido antes. Algo había cambiado en mí, algo profundo, algo que no podía explicar completamente, pero algo que no podía negar. No había vuelto simplemente. Había regresado con un fuego ardiendo dentro de mí, un fuego encendido por la visión que había tenido, el mensaje que me habían dado. Mamá, susurré, mi voz débil y ronca, apenas por encima de un suspiro. Las lágrimas brotaron de sus ojos de nuevo mientras presionaba mi mano contra su rostro, abrumada por la emoción. Gracias a Dios, sollozó. Oh, gracias a Dios. Los médicos se habían reunido a mi alrededor, revisando mis signos vitales, haciéndome preguntas, pero sus voces se sentían distantes. Sus palabras se confundían mientras luchaba por concentrarme, perdida en la niebla de mis pensamientos. Todo en lo que podía pensar era en la visión, la devastación, las llamas y el amor abrumador que había sentido en la presencia de Jesús. Esas imágenes, esos sentimientos, se negaban a abandonarme. Ahora eran parte de mí. Mientras los médicos hablaban, capté fragmentos de su conversación. Su corazón se detuvo durante 7 minutos. Estábamos a punto de declararlo. Esto es un milagro. Un milagro. Lo dijeron con una sensación de asombro, incredulidad, como si fuera algo más allá de su comprensión. Pero sabía que era verdad. No acababa de regresar del borde de la muerte, me habían enviado de regreso. Las palabras de Jesús resonaron en mi corazón, un recordatorio constante del propósito que tenía que cumplir.
La tarea que tenía por delante parecía insuperable, pero sabía que debía aceptarla. Sin embargo, compartir mi historia con Elena resultó ser más difícil de lo que había imaginado. Mientras contaba mi experiencia, podía oír el escepticismo en su voz, ver la duda en sus ojos. Me dolió, pero no podía culparla. ¿Cómo podía entender? Era mucho pedirle a alguien que creyera. Sofía, dijo Elena con suavidad, su voz teñida de preocupación. ¿Estás segura de que no fue solo un sueño? Quiero decir, has pasado por mucho. Tal vez tu mente solo estaba tratando de darle sentido a todo el trauma. Sus palabras, aunque dichas en voz baja, me atravesaron. Podía sentir el peso de su incredulidad, pero también entendía su duda. ¿Cómo podía comprender algo tan extraordinario? Sin embargo, no podía dar marcha atrás ante la verdad. Sacudí la cabeza, mi voz firme, a pesar del nudo en mi garganta. No fue un sueño, Elena. Sé lo que vi, lo que sentí. Fue real. Cada conversación que tenía, ya fuera con desconocidos, amigos o familiares, era una oportunidad para poner a prueba la fuerza de este mensaje que me habían dado. No sabía cómo cambiar el mundo ni siquiera cómo empezar, pero sabía que compartirlo, aunque fuera poco a poco, era el primer paso. Los días se iban confundiendo mientras intentaba vivir con un propósito. Seguí escribiendo en mi diario y hablando con la gente, siempre con la esperanza de que alguien escuchara lo que estaba diciendo y comprendiera. Las dudas seguían apareciendo, ¿realmente alguien me escucharía? ¿Todo esto estaba en mi cabeza? Pero el recuerdo de la presencia de Jesús, su tranquila seguridad de que tenía una misión, me mantuvo con los pies en la tierra. Una tarde, mientras caminaba por el parque, perdida en mis pensamientos, me encontré con un extraño sentado solo en un banco. Su ropa estaba desgastada, su rostro surcado por la edad y las dificultades, pero había algo en sus ojos que me detuvo en seco. Disculpe, dije, sintiéndome atraída instintivamente hacia él. ¿Está bien? Me miró y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. He estado mejor, señorita. La vida ha sido dura. Me senté a su lado y comenzamos a hablar. La conversación comenzó de forma breve, pero pronto me encontré contándole mi experiencia, la visión, el fuego y el mensaje de amor y unidad. Mientras hablaba, vi que sus ojos se abrieron de par en par, no con incredulidad, sino con algo más, reconocimiento. ¿Sabes?, dijo después de una larga pausa, he estado esperando algo así. El mundo parece desmoronarse, pero tal vez haya esperanza después de todo. Sonreí, sintiendo una chispa de conexión que me recordó la carta que había recibido. Tal vez este extraño era otro paso en mi viaje. Tal vez estaba destinado a llegar a personas como él, personas que estaban esperando una señal, un mensaje de esperanza. No estás solo, le dije, sintiendo que las palabras provenían de un lugar más profundo dentro de mí. ¿Estamos todos juntos en esto? Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, el peso de mi misión parecía un poco más ligero. Me di cuenta de que no se trataba de tener todas las respuestas o cambiar el mundo de la noche a la mañana. Se trataba de ser fiel al mensaje, a la verdad que había visto. Cada conversación, cada persona con la que tocaba, era una parte de un panorama más amplio. Y tal vez, solo tal vez, era suficiente. La primera vez que hablé públicamente sobre mi experiencia, sucedió casi por casualidad. Fue en una pequeña iglesia a la vuelta de la esquina de donde yo vivía. No había planeado hablar en absoluto, solo había ido allí para encontrar un poco de tranquilidad, para sentarme y orar, para buscar consuelo. Pero cuando me acomodé en la paz del lugar, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas de vidrios de colores, sentí un empujón familiar en lo más profundo de mí, habla. El pastor, de pie al frente, estaba terminando un sermón sobre tener fe en medio de las pruebas. Sus palabras eran cálidas y reconfortantes, pero había una parte de mí que sentía una especie de urgencia, un llamado más profundo en mi corazón.
Cuando invitó a cualquiera que sintiera la necesidad de pasar al frente para orar, me encontré levantándome de mi asiento. Podía sentir el peso de cada mirada sobre mí mientras me dirigía al frente de la iglesia. Mis manos temblaban, mi corazón se aceleraba, pero seguí caminando, casi como si mis pies se movieran sin que yo lo ordenara. Cuando llegué al frente, el pastor me sonrió amablemente. ¿Qué tienes en el corazón, hija?, preguntó, su voz llena de paciencia y comprensión. Respiré profundamente, tratando de tranquilizarme. Necesito compartir algo, dije con voz temblorosa. Algo que me pasó. El pastor asintió y se hizo a un lado para dejarme espacio. Cuando me enfrenté a la congregación, un torrente de dudas invadió mi mente y me hizo dudar. Pero entonces recordé las palabras de Jesús, incluso la chispa más pequeña puede encender un gran fuego. Con eso en mente, comencé. Mi nombre es Sofía, dije con la voz todavía un poco temblorosa, y hace unas semanas, morí. Una ola de susurros de asombro recorrió la habitación. A pesar de los murmullos, seguí adelante. Estuve ausente durante 7 minutos. En ese tiempo, experimenté algo más allá de las palabras. Vi a Jesús. La habitación quedó en completo silencio. Podía sentir el peso de sus ojos sobre mí, algunos llenos de incredulidad, otros abiertos por el asombro. Pero continué, las palabras brotaban de mí como si no tuviera otra opción que hablar. Les hablé de la luz cegadora, del amor abrumador que me invadió y de la aterradora visión de los ángeles envuelta en llamas. No fue una visión de castigo, dije, con la voz cada vez más firme, más segura. Fue una advertencia. Un llamado a la acción. Jesús me mostró que el fuego simboliza las pruebas que debemos enfrentar, no para destruirnos, sino para unirnos, para recordarnos lo que realmente importa. Lo que realmente importa, me repetí en silencio, amor, compasión, unidad. Cuando terminé, el silencio en la habitación era espeso, casi tangible. Podía ver las expresiones de las personas que me rodeaban, algunas con lágrimas en los ojos, otras sumidas en sus pensamientos, con el ceño fruncido en contemplación. El pastor puso suavemente una mano sobre mi hombro. Gracias, Sofía, dijo, con voz suave y sincera. Nos has dado mucho en qué reflexionar. Después del servicio, la gente se me acercó, algunos con gratitud en sus ojos, otros con preguntas. Una mujer mayor tomó mi mano, sus ojos llenos de lágrimas. Mi esposo falleció el año pasado, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Escuchar tu historia me da esperanza. Gracias. Sus palabras permanecieron conmigo mucho después de que la iglesia se vaciara. Esperanza. Esa era la esencia de lo que quería compartir, no miedo, ni desesperación, sino esperanza. La esperanza de que incluso en los tiempos más oscuros, hay luz. Hay vida. Pero no todos estaban listos para mi mensaje. En la escuela, los rumores se extendieron rápidamente, cada susurro más distorsionado que el anterior. Algunos estudiantes me llamaban la niña que murió y vio a Jesús, mientras que otros se reían a mis espaldas, sugiriendo que el trauma había afectado de alguna manera mi mente. Traté de ignorar los susurros, pero no fue fácil. Una tarde, mientras caminaba hacia mi casillero, un grupo de chicas se me acercó, sus rostros distorsionados en expresiones burlonas. Entonces, Sofía, dijo una de ellas con desdén, ¿de verdad viste a Jesús o fue solo una forma de llamar la atención? La miré a los ojos sin pestañear, forzando mi voz a permanecer firme. Sí lo vi, dije con calma, y no le deseo ese tipo de atención a nadie. Ella puso los ojos en blanco. Seguro, lo próximo que nos dirás es que el mundo se está acabando. No tiene por qué ser así, respondí en voz baja. Ese es el objetivo. Se rieron mientras se alejaban, sus voces resonaban en el pasillo. Me apoyé en mi casillero, la frustración crecía dentro de mí. ¿Por qué era tan difícil para la gente entender?
¿Por qué algunos corazones estaban tan cerrados, incluso cuando la verdad estaba frente a ellos? Más tarde esa noche, Elena me llamó. Escuché lo que pasó en la escuela, dijo, su voz llena de preocupación. ¿Estás bien? Estoy bien, mentí, mi voz apenas era más que un susurro. No, no lo eres, dijo con firmeza, con un tono firme. Sofía, estás cargando algo pesado. No tienes que hacerlo sola. Sus palabras me golpearon fuerte, como una revelación repentina. Había estado tan concentrada en mi misión, tan absorta en entregar el mensaje, que había olvidado que no estaba destinada a llevarlo sola. Jesús me había dicho que no estaba recorriendo este camino sola, Él estaba conmigo, y también otros que creían en el mensaje. Elena, dije, suavizando mi voz. ¿Crees que la gente alguna vez realmente escuchará? Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que ella respondiera. Creo que quienes necesitan escucharlo lo harán, y eso es suficiente. Esa noche, me senté en mi cama, mirando por la ventana la interminable extensión de estrellas. El mundo afuera parecía tan vasto, tan lleno de posibilidades y desafíos. Pensé en el fuego que había visto, en la visión de destrucción y renovación. No se trataba de miedo, me di cuenta. Se trataba de elección. Fue la elección de la humanidad unirse, amar, sanar. Ese era el mensaje que tenía que compartir. Cuando cerré los ojos, susurré una oración sincera, ayúdame, Señor. Concédeme el coraje y el amor para compartir tu mensaje, y que otros vean que la luz ya reside dentro de ellos. Y en la quietud de la noche, lo sentí, el calor familiar, la presencia gentil que nunca me había abandonado. Las palabras de Jesús resonaron en mi corazón, tan claras y reconfortantes como siempre lo habían sido, no estás sola. Los días posteriores a la primera vez que compartí mi historia en la iglesia se convirtieron en una confusión de emociones abrumadoras. Hubo momentos de claridad, paz y propósito, donde sentí que estaba siendo guiada por algo mucho más grande que yo. Pero también hubo momentos de duda, miedo y puro agotamiento. A menudo sentí que estaba llevando un mensaje que apenas entendía yo misma, y el peso de esa responsabilidad a veces era más de lo que podía soportar. Sin embargo, en lo más profundo de mí, sabía que este camino no estaba destinado a ser fácil. Jesús nunca prometió un camino fácil, Él solo me prometió que no tendría que recorrerlo sola. Aún así, en los momentos de tranquilidad, no podía evitar preguntarme, ¿estaba realmente haciendo una diferencia? ¿Alguien me escucharía antes de que fuera demasiado tarde? Una tarde, mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte, me senté sola en el porche, observando cómo el cielo cambiaba de un azul suave a un morado intenso. El aire era fresco con el aroma de la tierra después de una lluvia reciente, y el mundo parecía contener la respiración en una quietud silenciosa. Mi madre salió y se sentó a mi lado, como había hecho a menudo desde mi experiencia. No dijo una palabra, solo se sentó conmigo, su presencia era un recordatorio silencioso de que estaba allí para mí. Mamá, finalmente rompí el silencio, mi voz insegura, ¿alguna vez te preguntas si el mundo está empeorando? Por ejemplo, la gente ya no se preocupa por los demás. Hizo una pausa, considerando mi pregunta antes de hablar. Creo que la gente siempre ha luchado con las mismas cosas, dijo pensativamente, miedo, egoísmo, ira. Pero también creo que la gente siempre ha tenido la capacidad de amar, ser amable y tener fe. A veces, simplemente se olvidan. Sus palabras tocaron una fibra muy profunda en mí. Era la verdad que Jesús me había mostrado, el fuego que había visto no tenía que ver con el castigo o la destrucción. Se trataba de una llamada de atención, un recordatorio de quienes éramos realmente en el fondo de todo. Pero, ¿cómo se le recuerda a la gente sin asustarla?, pregunté, con una pregunta cargada de incertidumbre. ¿Cómo se les insta a actuar sin hacer que se sientan desesperanzados? ¿Te preocupa que la gente no escuche?, dijo mi madre con dulzura, como si leyera mi mente, con su voz calmante como un bálsamo para mis miedos. Sí, confesé,
sintiendo el peso de todo esto sobre mí. Parece una tarea enorme, mamá. ¿Cómo se cambia una ciudad entera, o incluso el mundo? Se acercó y su mano estrechó la mía en un apretón tranquilizador. Una persona a la vez, dijo, con palabras simples pero profundas. Al día siguiente, volví a la iglesia, sin saber qué esperar. Cuando entré, el pastor me recibió con una sonrisa cálida y acogedora. Sofía, dijo con sinceridad, he estado pensando en tu historia. Cuando la compartiste por primera vez, no estaba seguro de qué esperar, apoyo, escepticismo, tal vez incluso rechazo. Pero quiero que sepas que te creo. Una ola de alivio me inundó y, por primera vez, me permití respirar profundamente. Gracias, susurré, sintiendo el peso de su fe en mí. Necesitamos hacer más que simplemente hablar de esto, continuó, con expresión seria. La gente necesita verlo. Necesita sentirlo. ¿Tienes alguna idea? Su pregunta me tomó por sorpresa, pero algo dentro de mí hizo clic mientras pensaba en ella. La gente necesita sentirse conectada, dije, encontrando lentamente mi voz. Necesitamos unirlos, recordarles que no están solos. Tal vez comencemos con una reunión comunitaria, un espacio abierto donde la gente pueda compartir sus historias, sus miedos y sus esperanzas. El pastor asintió, con una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Me gusta esa idea. Hagámoslo realidad. A medida que pasaban las semanas, la noticia de la reunión comenzó a correr. Al principio, me preocupaba que no apareciera nadie, pero la noche del evento me sorprendió ver la iglesia llena de gente, vecinos, familias e incluso desconocidos que habían oído mi historia a través de amigos o en internet. Elena estaba a mi lado, su tranquila presencia me brindaba la tranquilidad que tanto necesitaba. Lo estás logrando, susurró suavemente, con la voz llena de orgullo. Estás llegando a ellos. La reunión comenzó con la cálida bienvenida del pastor. Su voz era firme, llena de esperanza. Esta noche, estamos aquí para hablar de esperanza, dijo, sobre las cosas que nos unen como seres humanos y sobre cómo podemos avanzar juntos, incluso frente a la incertidumbre. Se volvió hacia mí y me hizo un gesto con la cabeza para que diera un paso adelante. Respiré profundamente y caminé hacia el frente. Mi nombre es Sofía, comencé con voz firme. Algunos de ustedes pueden haber escuchado mi historia hace unas semanas. Morí, y en los momentos entre la vida y la muerte, vi algo que me cambió para siempre. Compartí la luz, la presencia de Jesús y la visión del fuego. Pero lo más importante, compartí el mensaje que Él me había dado, un mensaje de esperanza, amor y unidad. No se trata de miedo, dije, mi voz se hizo más fuerte. Se trata de elección. Tenemos el poder de elegir cómo avanzamos. Podemos elegir la división, el egoísmo y el miedo, o podemos elegir el amor, la compasión y la fe. Mientras hablaba, vi que los rostros frente a mí se suavizaban. Vi ojos brillantes con lágrimas contenidas, personas que asentían, algunas tomadas de la mano, otras apoyándose unas en otras en busca de apoyo. Mi historia ya no era solo mía, se estaba convirtiendo en nuestra historia. Cuando terminé, hubo un breve silencio antes de que el pastor se pusiera de pie, su voz calmada y alentadora. Gracias, Sofía, dijo. Y ahora, me gustaría invitar a cualquiera que se sienta llamado a compartir su propia historia. Al principio, la sala estaba en silencio, cargada de incertidumbre. Nadie se movió, como si estuviera esperando que alguien más rompiera el silencio. Luego, lentamente, un hombre mayor se puso de pie. Su rostro, profundamente marcado por las marcas de una vida llena de trabajo y dificultades, contaba una historia propia. Sus ojos, sin embargo, tenían una fuerza tranquila, una resiliencia que provenía de años de perseverancia. Mi nombre es Thomas, comenzó, con voz firme, aunque sus palabras estaban cargadas de experiencia. He vivido aquí toda mi vida y seré honesto contigo,
He visto lo suficiente como para hacer que cualquiera pierda la fe en las personas. Pero escuchar tu historia, Sofía, me recuerda algo importante: todavía hay cosas buenas ahí afuera. Solo tenemos que estar dispuestos a buscarlas y, lo que es más importante, tenemos que serlo. Mientras Thomas hablaba, se produjo un cambio. Uno a uno, otros comenzaron a levantarse y compartir sus historias de dificultades, pérdidas, esperanza y fe renovada. Fue como si el coraje de Thomas despertara algo en el resto de ellos. Sus palabras resonaron entre la multitud, creando una reacción en cadena de vulnerabilidad y conexión. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se transformó, llenándose de algo que no había experimentado en mucho tiempo: un profundo sentido de unidad, de propósito compartido y, sobre todo, esperanza. En las semanas siguientes, ese fuego se encendió dentro de mí y se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Me volví implacable en compartir mi historia, ya fuera en escuelas, en centros comunitarios o a través del vasto mundo de las redes sociales. Lentamente, pero con seguridad, comencé a ver las repercusiones que había esperado. La gente comenzó a organizar actos de bondad, colectas de alimentos, grupos de apoyo y círculos de oración. Extraños que alguna vez habían sido meros rostros en la multitud ahora eran amigos. Comunidades que se habían sentido rotas y distantes comenzaron a sanar, uniéndose de maneras que no me había atrevido a imaginar. Pero el viaje nunca estuvo exento de luchas. Siempre hubo escépticos, aquellos que desestimaron mi mensaje o intentaron derribarlo. Hubo momentos de duda, cuando el peso de todo se volvió insoportable, cuando la presión amenazó con aplastarme por completo. Durante esos momentos de incertidumbre, cerraba los ojos y escuchaba las palabras de Jesús: no estás sola. Y con ese recordatorio, una calidez se instalaba en mi pecho, una paz profunda que era a la vez familiar e inquebrantable, que me recordaba que estaba exactamente donde necesitaba estar. Una noche, mientras estaba sentada en el porche con Elena, el cielo se desplegaba sobre nosotras. Ella me miró con una contemplación silenciosa. Las estrellas aparecieron, una por una, como pequeñas promesas en la inmensidad de la noche. Has cambiado, dijo, con voz suave, pero con el peso de una verdad que había visto desplegarse ante ella. Sonreí, sintiendo la verdad de sus palabras. Creo que todos lo hemos hecho. Ella asintió, con expresión pensativa. ¿Alguna vez te preguntas por qué recibiste este mensaje? Todos los días, confesé. Pero he dejado de intentar descifrarlo. No se trata de mí. Se trata de todos nosotros. Su mano se acercó y apretó suavemente la mía. El entendimiento tácito entre nosotras era evidente en ese simple gesto. Bueno, me alegro de que hayas sido tú. Nos sentamos en silencio por un rato, el aire de la noche fresco y quieto a nuestro alrededor. Era una tranquilidad pacífica, llena del peso de todo lo que había sucedido antes y todo lo que aún estaba por suceder. ¿Qué sucederá después?, preguntó Elena, y su voz rompió el silencio. Hice una pausa para reflexionar. Seguimos adelante. Seguimos compartiendo. Seguimos amando. Y confiamos en que la luz seguirá guiándonos. Al mirar atrás ahora, me doy cuenta de que la visión que tuve no fue solo una advertencia, fue un regalo. Un regalo que trajo claridad, propósito y el tipo de conexión que es tan rara y hermosa. Me reveló lo que es posible cuando elegimos el amor en lugar del miedo, la compasión en lugar de la división. Y esa es una elección que podemos hacer todos los días. El fuego que Jesús me mostró no fue solo un fuego de destrucción, fue un fuego de transformación. Un fuego que arde dentro de cada uno de nosotros, esperando ser encendido. Y una vez encendido, tiene el poder de cambiarlo todo.